Bien, ha causado gran revuelo en la población la carta que ha dirigido la carta pastoral de la Iglesia Católica con relación a que ha nombrado los candidatos que la Iglesia entiende que la población debe tomar en cuenta porque son los candidatos que se han comprometido con la defensa a la vida, desde la concepción hasta la muerte. Algo que no es de la Iglesia Católica, sino que eso lo manda el artículo número 37 de la Constitución Dominicana del año 2010, que dice: el derecho a la vida es inviolable desde la concepción hasta la muerte. No podrá establecerse, ni pronunciarse, ni obligarse en ningún caso la pena de muerte. Esto lo dice el artículo 37 de la Constitución. El respeto a la vida es algo que está en la Constitución, que no es algo que debe defenderlo quizás la Iglesia Católica, sino el presidente de la República y todos los funcionarios que juran defender las leyes y la Constitución de la República. Entonces entienden que porque la Iglesia se ha decidido decir en cuanto cuáles son esos legisladores, tanto diputados como senadores, que ellos entienden que se han pronunciado con lo que es la aprobación del Código Penal Dominicano, que hay que decir que es un código que tiene más de 100 años, eso del año 1884, y que es un código obsoleto, que aún está vigente gracias a una discusión por 3 causales. Entonces hay legisladores que entienden que este código se debe aprobar como está, sin tomar en cuenta las 3 causales, porque entienden que la misma Constitución se defiende, tiene derecho de defenderse la misma madre cuando esté en peligro. Entonces, la vida no depende si un feto es viable o no es viable, es sobre la concepción de esa vida hasta la muerte, sin importar las condiciones. Asimismo, es explícita la Constitución. Y es importante también decir que lo que la Iglesia está defendiendo tiene que ver con la institucionalidad y tiene que ver con un papel que ha jugado la Iglesia que no es nuevo. Hoy se acusa a la Iglesia que se quiere inmiscuir quizá en asuntos políticos partidarios. Pero sin embargo hay que decir 2 cosas. En primer lugar, que la Iglesia no está tomando partido en particular, no está mandando a votar por partidos específicos, sino por una posición que defiende la Iglesia, parte de lo que es la doctrina social de la Iglesia y la posición de la Iglesia, defensa de la vida. Ellos han identificado a nivel nacional de diferentes partidos estos diputados y senadores que se han declarado como defensores de la vida en el Congreso Nacional en toda la discusión de las 3 causales y el Código Penal Dominicano. Es decir, que ellos no están diciendo que voten por un determinado partido, sino por una determinada ideología de defensa a la vida de estos legisladores. Hay casos, como es el caso de la Romana, que conforme al listado aparecen candidatos de los 3 partidos fundamentales, llámese PRM, Fuerza del Pueblo y PLD. Y hay otros casos también, como el de Higüey, que aparecen los 2 partidos fundamentales, Fuerza del Pueblo y PRM, que defienden la vida. Es decir, que no es un asunto de partido, es un asunto de una política de la Iglesia en defensa de la vida, apegado a la Constitución. Repito que no es institucionalmente la Iglesia solamente, debe ser el presidente de la República y los legisladores que juran defender la Constitución y las leyes. Otro asunto también que se pierden de vista: hoy la Iglesia se está inmiscuyendo en asuntos políticos. No olvidamos que en otras ocasiones, cuando la democracia ha corrido peligro, ejemplo 1978, donde Agripino Núñez Collado, la Iglesia, el cardenal López Rodríguez, jugó papel preponderante, y en todos los conflictos e impases electorales siempre ha estado la Iglesia, encabezada por el fenecido Monseñor Agripino Núñez Collados.
Es decir, ahí la iglesia, cuando trata de intervenir para salvar la democracia, no se está inmiscuyendo en asuntos políticos, pero hoy en día que defiende una posición que es además de la Constitución, se entiende esto. Pero es bueno leer esta carta pastoral, es bueno investigar, además investigar el papel de la Iglesia Católica en nuestra sociedad, porque muchas veces hablamos de lo institucional y entonces a veces se quiere, para rebatir la posición de la Iglesia, se comienza a buscar debilidades que han habido en otras ocasiones con sacerdotes, y lo que hizo el nuncio aquel o Zelowski en aquel tiempo, se trata de relucir, porque muchas veces, así es que somos muchas veces, cuando no tenemos argumento, entonces atacamos con algo banal que nada tiene que ver. Entendemos que la posición de la Iglesia, número uno, es una posición que defiende la Iglesia por convicción de fe de la Iglesia, pero además porque es un mandato constitucional. Además, la Iglesia no está diciendo que voten por partidos específicos, sino defensa a la vida. Y más que la defensa a la vida, también tiene mucho que ver con la aprobación de un código penal que tiene más de 20 años. Legislaciones ordinarias y extraordinarias vienen y está ahí porque a veces hay una doble moral. Para no perder esa masa quizá de votantes que puede ser la comunidad LGTB o aquellos que aprueban la agenda que hay, la agenda antivida que se quiere aprobar, entonces muchas veces por esto tiene el Código Procesal Penal parado, porque entonces como no se aprueban las 3 causales, entonces mejor que no se apruebe el código, y que entonces hay penas que no se pueden poner a criminales en otro aspecto porque por esas 3 famosas causales. El cúmulo de pena, por ejemplo, que hay personas como casos que han sucedido que se roban algo, con eso que se roban matan a alguien o hacen algo, hay un cúmulo de pena, pero hasta ahora solamente se le puede juzgar quizá por la más gravosa, gracias a aquellos que se oponen a la aprobación del Código Penal, repito, amparado en 3 causales, que conforme a la Constitución no son legales. Así que nosotros entendemos e invitamos primero a leer ese documento, estudiar la historia de la Iglesia, todo lo que es la vida democrática de la República Dominicana, cuál ha sido el papel que ha jugado. Hoy no se puede ver la Iglesia como que se está inmiscuyendo en asuntos políticos, porque cuando ha habido crisis políticas que está en juego la democracia, ahí ha estado la Iglesia. Entonces ahí la Iglesia pues es importante y es una institución. Hoy también yo creo que debe de verse de la misma forma. La Iglesia es una institución que está pegada a la Constitución, como debe hacer el presidente de la República, senadores y diputados, defendiendo las instituciones que están para defender la Constitución y las leyes.